Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos aquí en la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. Y como cada miércoles en la noche, estamos con nuestro discipulado virtual, edificados en la palabra. Y estamos estudiando la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 3. La semana pasada vimos los hijos de Dios. En esta semana vamos a ver los nacidos de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por unirnos, Señor. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado y todo nuestro ser está anhelante y sediento de tu palabra para atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, toma control de toda esta enseñanza. Exhórtanos, redargúyenos con la palabra de Dios. Bendito seas. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a seguir en el versículo 8 y 9. Nos quedamos en la semana pasada en el versículo 7. Hoy día en el versículo 8 en adelante. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué maravilloso, ¿no? El que practica, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vino para deshacer todas las obras del diablo. Y así que todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. No practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? El Espíritu Santo. Es el que se ha unido al Espíritu del creyente y ahora ha sido vivificado. Y entonces hay una comunicación, ¿no?, con Dios, con su palabra. Hay revelación de la palabra mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae la verdad y entonces empieza a redarguir, a exhortar, a alumbrar todo nuestro interior para ver todo lo malo, quitar de raíz y ya que no esté, sino que empiece a llenarse, a atesorarse de la palabra de Dios. Y entonces, cuando tienes atesorada la palabra de Dios, ya no practicas el pecado, porque ya sabes que eso no es de Dios. Todo nacido de Dios sabe y tiene el discernimiento espiritual para saber cuál es correcto y cuál no. ¿Qué es espiritual y cuál no? ¿Qué es natural y cuál no? ¿Qué es lo que no le gusta al Señor? ¿Qué es lo que va contrario a la palabra de Dios? Entonces, también el Espíritu Santo nos guía para no practicar el pecado. Qué maravilloso. Entonces, vemos acá una característica. Los nacidos de Dios, ¿qué son? En Cristo son personas espirituales con poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el nacimiento como hijo de Dios solo se hace en un nacimiento espiritual. Y gracias a Cristo.
Y con ese nuevo nacimiento podemos deshacer las obras del diablo. Con poder, con amor y con dominio propio. Todos los nacidos de Dios tienen el poder, el amor y el dominio propio mediante el Espíritu Santo. Y entonces así no pueden practicar el pecado. Segunda de Timoteo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, no es con nuestras fuerzas, sino es con el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo, en la que no podemos practicar el pecado. Lo segundo es el temor de Dios. El Espíritu Santo nos influye el temor de Dios. Y el temor de Dios siempre nos hace caminar en la luz, en la verdad, en la justicia, en la palabra de Dios. Porque está transformando todo nuestro ser interior, está transformando nuestro carácter, está renovando nuestra mente. Entonces ya hay otra visión para caminar, hay una visión espiritual, hay una visión verdadera, hay propósito de vida eterna. Entonces, con ese conocimiento ya no podemos dejarnos dominar por el pecado. En Salmos 11, versículo 10 dice: la sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, los nacidos de Dios no pueden practicar el pecado por el temor de Dios. Recibimos la sabiduría de Dios y esa sabiduría es atesorada en nuestro corazón, con fe, con esperanza, con amor, en Cristo Jesús. Y es puesta en obra. Eso se llama respeto, temor de Dios. La sabiduría nos hace caminar en rectitud, en santidad, en pureza, en diligencia, en la palabra de Dios. Qué maravilloso. Los nacidos de Dios también podemos ver que permanecen siempre en Cristo. Como dice la palabra, no practican el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, es el Hijo, es Jesucristo el que permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en él. Por eso dice: si obedecen mis palabras y permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo permanece en nosotros, cuando la luz, la verdad, la sal, la nueva vida permanece en nosotros, entonces no podemos practicar el pecado. En Juan 6, versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La comunión. Cuando tenemos una comunión, Cristo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo. En 1 Juan 4:15 también dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué maravilloso. Cuando el Padre nos dice: yo permanezco en Cristo. Cristo es el dueño de mi vida. Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. A Él es quien amo y a Él es quien obedezco. Entonces el Padre permanece. Qué maravilloso. Entonces, los nacidos de Dios pueden deshacer las obras del diablo para no practicar el pecado. Los nacidos de Dios
voluntariamente no pecan, porque la sabiduría les hace vivir en temor, y los nacidos de Dios siempre permanecen en Cristo. Cuando hay una tentación, permaneces en Cristo, y entonces resistes o huyes de la tentación, pero no caes en pecado, porque tienes el ejemplo. Jesucristo nunca pecó. Continuemos. En 1 de Juan 3, versículo 10 al 12 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Wow. Entonces, aquí hay otra manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen carácter y voluntad. En esta segunda parte, los hijos de Dios manifiestan justicia, manifiestan verdad. Qué maravilloso. Y manifiestan buenas obras. ¿Por qué? Porque los nacidos de Dios hacen justicia, dice la palabra, y aman a su hermano. O sea, perdonan y restauran. No solamente es perdonar, sino también restaurar. Si uno ha pecado contra su hermano, ha causado un daño emocional, quizás daño físico. Entonces, con el pedir perdón no se acaba. Tiene que haber restauración, así como Dios. Cuando aceptamos a Cristo, nacimos de nuevo. Por la gracia fuimos perdonados todos nuestros pecados. Y entonces el Señor empieza a restaurar todo lo que hemos perdido, todo lo bueno que ha sido destruido en nosotros. Él empieza a restaurar todo. Entonces, el perdón y la restauración están unidos. Y los nacidos de Dios hacen esa justicia, amando, perdonando y restaurando. La segunda manifestación de los nacidos de Dios es de que siempre están dispuestos a obedecer el mensaje de Dios, porque están atentos, están alerta a lo que el Señor indica, a lo que el Señor les habla, a lo que el Señor les muestra, a lo que dice el Espíritu Santo. Y una vez que lo reciben, todo ese mensaje, esa palabra, esa instrucción, ese consejo, esa ordenanza, ese mandamiento, pone toda su fe y su esperanza y lo atesora para ponerlo por obra. Y entonces ahí está esa voluntad, esa capacidad para obedecer con amor, con fidelidad, con lealtad, con verdad, con sabiduría, con diligencia, con eficacia. Toda palabra de Dios, toda ordenanza de Dios. En 1 Corintios 13:13, la palabra de Dios dice: hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, o sea, la fe; la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, la esperanza; y el amor. Estas tres cosas, la más importante es el amor. Qué maravilloso. Entonces, los nacidos de Dios obedecen el mensaje, la palabra de Dios, porque de dentro brota ese amor para obedecer, con fe, con esperanza, con paz, con gozo, con alegría. Aún las circunstancias sean difíciles. Qué maravilloso. Los nacidos de Dios, dice en esta porción que hemos leído,
de 1 de Juan 3, que están capacitados para hacer las buenas obras. Estamos capacitados porque recibimos la revelación de la palabra, recibimos la sabiduría de Dios, y eso hay que ponerlo por obra. No solamente llenar nuestra mente o llenar nuestro corazón, sino puesta la fe, el amor, la esperanza, tengo que ponerla, ¿qué cosa? En práctica. Y así, los frutos son buenos. Las obras que se hacen son buenas, correctas, verdaderas y justas. En Efesios 2:10, la palabra de Dios dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la voluntad y el plan de Dios. El plan de Dios está en que cuando nacimos de nuevo en Jesucristo, podemos realizar esas buenas obras. Son ungidas nuestras manos, así como es ungido todo nuestro ser interior, preparado y capacitado. Por eso Dios le dijo a Josué: medita mi palabra de día y de noche, atesórala en tu corazón, para que la pongas por obra, y todo lo que emprendas te irá bien. Qué maravilloso. Y aparte de eso, sé fuerte, sé valiente. No desmayes, yo estoy contigo, porque tú pasarás el Jordán y entregarás la tierra que prometí al pueblo de Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, los nacidos de Dios, tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la palabra, el mensaje, y somos obedientes. Y entonces todas nuestras obras son buenas. Y si nuestras obras son buenas, ya no practicamos lo malo, ya no practicamos el pecado. Qué maravilloso. Continuemos. Otra característica más de los nacidos de Dios. En 1 de Juan, versículo 3, del 13 al 16, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Qué maravilloso! Aquí el apóstol Juan dice: no se extrañen que el mundo los odie, los aborrezca, los insulte, los trate mal, trate de hacerle daño, los discrimine, los avergüence y hagan todo tipo de maldad contra ustedes. No se extrañen, porque así hicieron en el tiempo de Jesús a nuestro Señor. Lo despreciaron, lo bofetearon, lo escupieron, lo flagelaron, lo castigaron, se burlaron, lo crucificaron. Encima lo clavaron sus manos, sus pies, y al último una lanza al costado. Figúrense. Y nosotros, por más grande sufrimiento que podamos tener en este mundo y en esta vida,
no vamos a pasar los mismos dolores, el mismo sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo por amor a nosotros, porque debía cumplir la voluntad del Padre. Que el amor tan grande del Padre era que nadie se pierda, que todos acepten a Cristo y así puedan nacer de nuevo, tengan su salvación y vida eterna y ya no sigan practicando el pecado. Y llevar el reino de Dios a todos los que todavía están practicando el pecado. Entonces, dice, si hemos pasado de muerte a vida, debemos reconocer, recordar que ese paso de muerte a vida ha sido por amor, por sacrificio perfecto, por entrega total. Y entonces así también debemos amar a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte, porque practica el pecado. Se pone en la posición de Dios. Se sienta como el juez supremo. Cuando hay un solo Dios, hay un solo juez. Entonces, cuando uno empieza a no perdonar al hermano, empieza a practicar el pecado, porque empiezas a odiarlo, a aborrecerlo, tener deseo de venganza, hacer todo lo imposible para que le vaya mal, para que sufra lo que yo he sufrido por culpa de su engaño o por culpa de su maldad. Entonces nos convertimos en homicidas. Nuestro Señor Jesús dijo, la ley de Moisés dice que si matas a tu hermano, entonces serás condenado a muerte. Pero yo les dijo Jesucristo, aquel que llama fatuo, idiota, imbécil a su hermano, ya cometió el pecado de homicidio. Entonces no tiene vida dentro, porque no puede salir maldición de algo que ha sido purificado, de que ha sido vivificado. Solo sale bendición, palabras de vida, exhortación a un propósito eterno, renovación de la mente, con palabras de verdad y justicia. Qué maravilloso. Entonces, conociendo el amor de Dios, esa vida, esa nueva vida ha sido puesta en nosotros. Por eso también debemos dar esa vida. Los nacidos de Dios tienen la vida eterna y serán aborrecidos por el mundo que está en muerte, que está practicando el pecado, que odia a la gente. Juan 15, versículo 18 dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueren como ellos, pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Ya aquí hay que ir un poquito más profundo. Si ya tenemos nueva vida, somos nacidos de Dios, el Espíritu Santo ha vivificado nuestro espíritu y ahora nuestros ojos tienen una vista espiritual. Nuestros oídos son oídos espirituales. Nuestra boca es para compartir la palabra de Dios. Y entonces, cuando vemos a nuestro hermano que nos hace mal, a nuestro hermano que nos odia, ya nosotros no vemos con los ojos naturales ni con el corazón natural,
ya vemos con un corazón limpio, lleno de amor y una vista espiritual. Ahora sabemos que no son esas personas humanas, sino son los espíritus que dominan, que oprimen, que gobiernan esa vida para que practique el pecado. Entonces nosotros utilizamos armas espirituales, la palabra de Dios, toda la armadura de Dios para luchar contra espíritus malignos que hacen que esas personas nos odien. ¿Ven? Por eso que nosotros, al ser aborrecidos, tenemos que saber pelear con nuestras armas espirituales. No contra carne, no contra sangre, no contra persona humana, sino contra esos espíritus que están. Nuestro Señor Jesús vino a echar fuera demonios que convertían a unas personas en una vida miserable, lleno de violencia, de odio. Y un hombre también que tuvo legiones dentro de él. Y esos espíritus, al ver a Jesús, le dijo: ¿por qué vienes? ¿Por qué estás? ¿Por qué nos atormentas? Y le pidieron ir a los cerdos. Y entonces salieron de ese hombre y fueron a los cerdos. Y como en los cerdos no pueden manifestar ni oprimir a las personas para pecar, se fueron al mar, se echaron todos al mar. Entonces, si somos aborrecidos por el mundo, nos damos cuenta que no son las personas, no son esos demonios que están actuando en él. Y debemos presentar la luz, la verdad, para que ellos se den cuenta. Declarar la palabra de Dios para exhortación y arrepentimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Los nacidos de Dios conocemos el amor de Cristo y ese amor sacrificial que se mostró en la cruz. O sea, caminamos en amor. Caminamos en amor. Aún nos odien, habrá unos que nos odien, que no nos quieren, pero habrá personas también que nos valoran, que nos apoyan, que nos aman. ¿Ven? Entonces, si conocemos el amor de Cristo, que se ha sacrificado, nosotros también permaneceremos en ese sacrificio, en ese sufrimiento, hasta que el Señor obre y veamos su gloria, cómo transforma, cómo cambia, cómo renueva a esas personas. Y solo se puede hacer caminando en amor. Efesios 5:2 dice: sigan el camino del amor. Así como Cristo nos amó y ofreció y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario, cuyo agradable olor sube a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Los nacidos de Dios también ponen la vida por amor. Entregan todo lo mejor por los que están en necesidad. Juan 10:11 dice, Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es capaz de entregarse completamente para el bienestar de los demás. Y en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que ese amor sacrificial que se muestra por los enemigos, también se debe mostrar un amor sacrificial con los amigos, con los hermanos de la fe, con la iglesia. Qué maravilloso. Continuemos.
otra característica más de los nacidos de Dios. Están en los versículos 17 al 20. Primera de Juan 3, 17 al 20 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amémosla de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. El que es nacido de nuevo es entregado un nuevo corazón por nuestro Señor. Él nos entrega un corazón limpio de carne. ¿Ven? Un corazón que tiene la capacidad de guardar, de atesorar el amor de Dios. Solo un corazón limpio y puro, un corazón que ha sido renacido, restaurado, sanado por Dios, es el único que puede, ¿qué cosa? Contener el amor de Dios. No hay vasija que sea sucia o que esté rajada o rota que pueda contener el amor de Dios. Es como si tengamos un vaso y este vaso está roto, y si le echamos el agua se va a derramar, no va a quedar guardado, porque necesitamos guardar. Ahí es la fuente de nuestra vida, de ahí sale el poder, el amor, la esperanza para obedecer, para cumplir el mandamiento, para no practicar el pecado. ¿Ve? Por eso siempre estamos llenando ese corazón del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Cuando leemos nuestra Biblia, diariamente leemos, escudriñamos, aprendemos. Vemos los ejemplos de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces todo eso nos llena. Y cuando necesitamos, brindamos, lo damos. Pero si tenemos un corazón duro, ese corazón permanece cerrado y el amor no puede entrar ni ser guardado ahí. Figura, échale agua a una roca, no va a poder depositar agua, se va a derramar. Y así es el corazón nuevo que el Señor nos ha dado. Y entonces, cuando está atesorada el amor de Dios, podemos amar, no solo de palabras, sino también de hecho. Porque lo que dice nuestra boca, eso se hace. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, los nacidos de Dios tienen un corazón limpio, humilde, que es un corazón noble y abierto para amar y cubrir las necesidades de los demás. O sea, un corazón que es dador, alegre. Segunda de Corintios 9:7. Como cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Solo si tu corazón está lleno del amor de Dios, todo lo que das con alegría. Porque sabes que por gracia el Señor te ha dado. ¿Ve? Qué maravilloso. Y entonces, esto no solamente es para ayudar a los demás en cuestión económica, material, sino sobre todo espiritual.
Hay muchos millonarios, tienen fortunas, casas millonarias, últimos modelos de carros, tienen joyas, oro, tienen empresas, pero viven practicando el pecado. A ellos necesita también dar con alegría la palabra, no con condenación, no con persecución, y no con amenazas, que si sigues así te vas a ir al infierno, sino para dar con alegría la palabra de Dios. Hablar sazonada con sal. Qué maravilloso. Y así que deje de adorar el dinero, la posición, el poder, etc. Porque todo eso hace llevar a la práctica del pecado. Para que se vuelvan más ricos y más poderosos, tienen que engañar, tienen que defraudar, robar, matar, hacer cosas ilegales, ilícitas. Porque ahí está la mayor ganancia. Entonces cada vez más y más van practicando más el pecado. Entonces lo que necesita es llevar con alegría la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, la esperanza que aquí no se acaba todo, que tenemos que dar cuenta. Y hay un juicio donde Dios determinará a dónde vamos, al cielo, a la vida eterna, al reino de Dios, o vamos a ir al infierno. Pero los hijos de Dios, los nacidos de Dios, los que han recibido a Cristo Jesús y tienen esa nueva vida, tenemos la seguridad y la esperanza que no vamos a ir al infierno. Porque acá tenemos que dejar de practicar el pecado. Los nacidos de Dios con un corazón humilde siempre atesoran el propósito y la voluntad de Dios para ponerla por obra. En Proverbios 3, versículos 3 y 4 dice: contarás con el favor de Dios, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Qué maravilloso. Un corazón humilde, lleno del amor de Dios, solo puede hacer buenas cosas por la gracia y el favor de Dios. Y tendrá una buena fama, tendrá una buena conciencia, tendrá unos buenos frutos, tendrá un buen testimonio. El que ama en hecho y verdad no permite el pecado. Ese es por el corazón humilde, lleno del amor de Dios. En Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. A veces estamos orando y no pedimos y no recibimos la oración, lo que estamos pidiendo en oración. Y entonces nos asalta la duda. Y si dice, permítese en el corazón esa duda, ese corazón se va endureciendo, se vuelve incrédulo. Y así se endurece el corazón y se aparta de ese Dios vivo. Dios nos conoce muy bien. Él sabe todo de nosotros y a Él no lo podemos engañar porque Él nos conoce y Él tiene la salida para todo. Porque Dios nos conoce muy bien. Él sabe todo de mí y sabe todo de ti, porque Él es omnipresente. En Salmo 139 del 1 al 5 dice: oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar en mi reposo. Y en mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Pensemos un momento en eso. Él sabe y conoce todo de nosotros. Él nos está examinando. Él conoce nuestros pensamientos. Escudriña nuestros corazones, nuestro andar, nuestro reposo. Porque Él nos da una senda recta, correcta. Él dice, endereza nuestros pasos. Él hace caminos en el desierto. ¿Ven? Él nos brinda agua abundante cuando tenemos sed. En 1 Juan 3, 21 al 24 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. ¡Qué maravilloso! Entonces, lo último aquí, que los nacidos de Dios tienen una conciencia limpia, tienen un carácter irreprensible, porque tienen esa voluntad instruida. En Salmos 81, versículo 11 dice, instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Los nacidos de Dios siempre mantendremos ese corazón limpio, esa conciencia limpia, esos hechos buenos. Nuestras palabras están siempre respaldadas por nuestros hechos. También los nacidos de Dios cumplen la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Es una obediencia fiel. Proverbios 4, del 20 al 21 dice, Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? Los nacidos de Dios tienen la conciencia limpia porque son guiados siempre por el Espíritu Santo en la verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará todo lo que está por suceder. Los nacidos de Dios, el resumen todo esto es de que siempre somos guiados por el Espíritu Santo y por lo tanto podemos hacer o deshacer las obras del pecado. Podemos rechazar, odiar el pecado, permaneciendo en Cristo. Como nacidos de Dios, llevamos la justicia y la verdad con el testimonio de amar a nuestros hermanos. Obedecer el mensaje de Dios, haciendo buenas obras. Aún el mundo nos aborrezca, porque ese mundo está en muerte y ve la vida en nosotros. Entonces, nos odiaron, pero hay que saber que odiaron primero a Jesús y lo condenaron a muerte. Pero Él pidió al Padre que los perdone porque no sabían lo que hacen. Y así nosotros, conociendo el amor de Dios que se manifestó en la cruz, también podemos amar a esa gente que nos odia y poner la vida por amor. Con un corazón humilde, lleno del amor de Dios, lleno de su paz,
lleno de su gozo, lleno de su fe y la esperanza. Un corazón noble y abierto para amar y ayudar a los demás. Un corazón donde está atesorado el propósito y la voluntad de Dios. Un corazón que ama de verdad en hecho y en palabra. Y sabiendo que Dios los conoce. Y Él siempre está atento. Él entiende. Él comprende nuestros pensamientos. Él escudriña nuestro andar, nuestro reposo y todos nuestros caminos. Él sabe qué palabras vamos a decir antes que la digamos. Él nos rodea por delante y por detrás. Y su mano siempre está sobre nosotros. Así que, amados, llevemos esa vida guiada por el Espíritu Santo con un carácter irreprensible, cumpliendo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo y siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Hoy conocemos y sabemos, Señor, tu palabra nos dice que como nacidos de Dios debemos deshacer toda obra del diablo y no practicar el pecado. Permanecer siempre en ti, amado Cristo, guiado por el Espíritu Santo, llevando siempre la verdad, la justicia, porque hemos sido puestos como luz y verdad. Somos sal y luz para el mundo. Llevamos tu mensaje. Y gracias, Señor, porque nos has dado un espíritu de poder y no de cobardía, para seguir haciendo las obras buenas. Padre, gracias por la vida eterna, Señor, y gracias por la comisión que nos has dado y lo llevaremos adelante. Gracias, Señor, también por limpiar, sanar, cuidar y proteger nuestro corazón, porque ahí está atesorada tu voluntad, tu propósito. Con ese corazón podemos amar y podemos dar lo mejor, tal como tú nos diste, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a que nuestro corazón no se endurezca, sino siga limpio, vivo, sirviéndote, haciendo todas las cosas que te agradan. Gracias, Señor. Bendices nuestra vida, bendices, Señor, nuestra familia, bendices nuestra iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Bendices a todos tus hijos y a todas tus hijas, Señor. Gracias, Padre. Seguiremos cumpliendo tu palabra, porque mi casa y yo hemos decidido seguir a Cristo, siendo guiados por el Espíritu Santo, que nos trae la verdad y nos guía siempre para vivir en esa verdad y no practicar el pecado. Somos nacidos de Dios, hijos de Dios, para tu gloria y tu honra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche. Seguiremos con la primera carta de Juan. Un abrazo. Bendiciones. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad.
allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m, Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.